Hola chicos, filosofía 30. Bueno, ya 30 vídeos de filosofía, Dios mío. Y estoy en el capítulo 10º de los 39 que tiene el libro, más... Bueno, nada, no nos queda nada, ya estamos acabando. En fin. Bueno, dice esta lección. Dice, el movimiento veloz que agita el mundo no se oye sino andando. Y esto, el señor Lamennais, francés por el nombre, supongo. Dice, espacio y tiempo, como resumen un poquito de lo anterior, no son más que dos accidentes de los cuerpos. O sea, no esenciales, ni absolutos en sí mismos. Les da categoría simple de accidentes de los cuerpos, el espacio y el tiempo. No habría espacio, lo demuestra, si no hubiese cuerpos. Y no habría tiempo si los cuerpos no estuvieran en movimiento. Por eso, las dos grandes cuestiones que nos tenemos que plantear en la cosmología, en nuestra relación con el mundo, son estas. ¿Cómo se explica el movimiento? Y segunda, ¿cuál es la composición de los cuerpos? Bien, pues vamos a ver, una por una, cómo se explica el movimiento. El hecho del movimiento. Es cierto que el mundo está en continuo movimiento. Es evidente. Pero es mucho más cierto que si te das cuenta, es mucho más cierto si aún añades y te das cuenta que en filosofía movimiento es todo cambio o mutación. Es decir, ya no se refiere solo al cambio de lugar, sino cambio en un sentido más amplio, en el sentido de mutación. Aspecto diferente, esencia diferente. Por eso, dice, todos los movimientos pueden reducirse a estos cuatro grupos. Movimiento a estos cuatro grupos. Primero, movimiento local, que es el más perceptible y el que se domina más con el conocimiento vulgar. Dice, cambio de un lugar del espacio a otro. Ejemplo, un paseo, me levanto, etc. Movimiento cuantitativo. Cuantitativo. Y aquí, que nadie coja el rábano por las hojas, que no me quiero meter con nadie. Dice, movimiento cuantitativo. Cambio de cantidad en aumento o disminución. Cambio de cantidad. Aumentando o disminuyendo. Y por si no nos hemos dado por enterados, nos pone dos ejemplos. El crecer. Adelgazo. Y como es muy considerado, no ha puesto el tercero. Engordo. Bueno, ahí queda eso. Movimiento cualitativo. Movimiento cualitativo. Cambio de cualidad o alteración. Ejemplo. De frío a caliente. De tonto a sabio. Y de sabio a tonto también se puede dar. También es el cambio de
estado, estoy pensando, ahora estoy discurriendo, ahora estoy disfrutando, ahora estoy sufriendo. Cambios, todos son cambios. Los cambios emocionales serían cambios cualitativos. Dice, estos tres movimientos, dice, son accidentales. Es decir, no alteran la sustancia. Sigues siendo el mismo, lo mismo. El Paco triste es el mismo que el Paco contento. Y el Paco gordo es el mismo que el Paco flaco. Siempre que hablemos de la misma persona. Dice, son accidentales, es decir, no modifican esencialmente al cuerpo. Accidente es lo que no es esencia. No modifican esencialmente al cuerpo. Pero hay un cuarto, que es el movimiento sustancial. Este me parece que nos va a dar más que pensar que los anteriores. Dice, cambio de la propia sustancia, que implica la desaparición de una sustancia, o sea, esto implicaría la desaparición de una sustancia y la aparición de otra sustancia en su lugar. Vamos a poner un ejemplo. Dice, desaparición de una sustancia, por ejemplo, la corrupción. Uy, esto se ha corrompido. Ya no tiene... Sí, era un pez, pero ahora es un... No tiene nada que ver con lo que era. Corrupción. Uy, fíjate que era honesto y honrado este señor. Y en cuanto a corrupto, ya no es lo que era. ¿Será una sustancial? ¿Se referirá a una sustancial? ¿O será una accidental? Vamos a indagar más. Y la producción de otra, que sería lo que se entendería por generación. Mira, pues al ver estas dos juntas me ha recordado un fenómeno natural que nos puede servir muy bien para sembrar patatas. Cuando ves una patata y ves por ahí un hoyuelo que con motivo de haber estado en la claridad y en un ambiente especial, que está echando ahí una yema. Era un ojo, es decir, una hendidura, y ahora es una yemita. Bueno, pues si quieres tú tener patatas nuevas, coge y no entierres la patata entera. Podrías hacerlo, pero no merece la pena. Coge, con un cuchillo, parte un trozo donde esté la yema. A esa yema le estás dando todo esto de alimento, de fécula, de patata. Y la entierras. Has enterrado patata, un trozo de patata, sustancia patata. Y experimenta un cambio, un movimiento. Al cabo de 3 meses, 4 meses, aquel trozo de patata, cuando cabes para sacar las nuevas patatas que ha generado, encontrarás ese trocito totalmente desnaturalizado, hecho podre, total, o sea, ya no tiene nada de lo que era. Nada de lo que era. Pero, o sea, se ha corrompido, está podrido. Como decía el Evangelio, dice, el grano de trigo tiene que morir, muere, y es verdad. Pero al morir, da vida, genera. Bueno, pues estos serían cambios
sustanciales. No es patata. Ha sido durante un periodo planta, una solanácea, que me acuerdo, y si no te la han comido los escarabajos, pues abajo habrá ido haciendo otros tubérculos muy bonitos, que son las patatas nuevas que tú tienes que sacar de la tierra. Cambio sustancial. Fíjate, no tiene nada que ver la apariencia materia de patata con la apariencia de toda una planta. Claro. Y él te pone otro ejemplo. Dice, la harina se convierte en pan. Y quien ve la harina y ve el pan, si no supiera el proceso, diría, son sustancias diferentes. Porque ha habido un cambio sustancial. En esta lección te aconsejo que no pienses mucho químicamente. No. O sea, no pienses que las sustancias reaccionan. No. Mejor que no pienses porque nos podemos liar con ello. En algún momento trataremos de hacer alguna conexión, algún nexo. Pero a priori no establezcas conexiones ni quieras irlo explicando todo químicamente. Otra. En el papel quemado, que se convierte prácticamente en ceniza. Ahí sí que ha habido un cambio de sustancia. O sea, de la sustancia papel a la sustancia ceniza. Bueno. Y dice, preguntémonos, ¿cómo es posible el movimiento? ¿Cómo lo que es así puede llegar a ser de otro modo? Que ese sería el movimiento. Dice, una vez más, veamos lo que nos dice la historia de la filosofía. Y nos van a visitar dos personajes muy famosos, que no sé si fueron, creo que sí, que fueron contemporáneos y discutirían cara a cara sus supuestos, sus teorías filosóficas. Te estoy hablando de la famosa pareja de Heráclito y Parménides. Heráclito y Parménides. Heráclito, que a modo de apellido, como había muchos Heráclitos, pues se decía el de la ciudad de Éfeso, Heráclito de Éfeso. Decía Heráclito, todo fluye, todo discurre, todo se mueve, es movimiento. Todo es movimiento. Nada permanece, nada se estanca, nada está quieto. Dice, nada permanece. Y de ahí deduce, nada es. No tiene tiempo de ser. Cuando iba a ser, ya está en el periodo, está en el estado siguiente. Todo fluye, el continuo y perpetuo movimiento, que nos niega la oportunidad de ser durante un momento. No. Todo fluye. Nada es. Podríamos poner aquí. Todo fluye. Por lo tanto, nada es. ¿Es una silla? Espera, primero, ¿es o no es? Es que, mire,
cuando usted me lo ha preguntado, ya ha cambiado. Ya no es la misma silla de antes, es un poco más vieja. Esto nos lo dice bien nuestro álbum de fotos. Dice un continuo cambio. Esto nos lleva al cambio continuo o continuo cambio. Heráclito. Dice, el ser se desvanece en su realidad. Es decir, deja de ser real, se desvanece en su realidad por falta de consistencia. Solo el cambio, ese accidente que es el cambio, el movimiento rige con ley inexorable, de la que nadie puede escapar, la naturaleza. Todo cambia, todo fluye. La realidad se desvanece por imposibilidad de atraparla. Cuando la vas a atrapar, ya ha pasado. Porque es un continuo cambio. Por lo tanto, nada es. Alguno diría, oiga, mire, esos son filosofadas. Lo evidente... A ver. Dice, por tanto, la quietud no existe. El ser tampoco. Es una ficción. Es decir, un producto de la imaginación. La quietud y el ser es una ficción. Un engaño de los sentidos. Sí, nos lo dicen nuestros sentidos, pero la realidad es que es imposible, luego nos están engañando. Un engaño de los sentidos. Él decía, una buena alegoría, dice, no puedes entrar 2 veces en el mismo río. Estás allí bañándote, ¿qué haces? Me estoy bañando en el río. Y al cabo de un segundo te dice, ¿qué haces? Te he dicho que me estoy bañando. No, pero no es el río, que el río en el que te bañabas ya ha pasado. El agua esa ya no está ahí, es otra, es otro río. Semejando o haciendo una alegoría didáctica de su teoría, del nada es, todo cambia, nada permanece, todo cambia. Nada es, todo cambia. ¿Qué? Viene su amigo Parménides, que también le pone la ciudad menos conocida de Elea. De Elea. Éfeso sí que recuerdo dónde está. Elea no. Éfeso está en la costa oriental del Egeo, en la zona asiática. Pero era Grecia, todo era Grecia, Sí. Parménides de Elea soluciona el problema negando el movimiento. Vaya hombre. O sea, lo que es esencial para él, Parménides dice, ¿qué dice el movimiento? Si no se mueve nada. A ver cómo lo argumenta. Negando el movimiento. En efecto, el movimiento, ¿qué sería el movimiento? Sería el paso del ser al no ser. El movimiento sería el paso de ser al no ser. Era. Entonces, si era, es que no es ya. Eso sería el movimiento. Era en un estado,
Si se ha movido ya no era, y lo contrario el contrario del ser es el no ser. O sea, estarías pasando del ser al no ser. O sea que habrías hecho desaparecer algo. Dice, lo cual, perdón, el movimiento sería paso del no ser al ser. A ver, en efecto, el movimiento sería paso del no ser al ser. Doy marcha atrás. Y el movimiento, claro, él parte de que hay una realidad. La realidad es que es. Eso es, existe, es. Si tú dices que ha habido movimiento, ha tenido que ser anteriormente otra cosa. Lo único diferente al ser, ¿qué es? El no ser. O sea que el movimiento sería la traslación del no ser al ser. Olvida lo que te dije anteriormente. Dice, en efecto, el movimiento sería paso del no ser al ser. Lo cual es imposible. Porque del no ser, es decir, de la nada, es decir, del conjunto vacío, porque del no ser, de la nada, no puede proceder nada. De la nada no se puede sacar nada. Entonces, eso que dices tú de tu movimiento, esa teoría es falsa. Heráclito, es falso. Nada se mueve. Es imposible. Habrías pasado al ser desde el no ser. Y es evidente que del no ser, de la nada, no se puede deducir, sacar, nacer, brotar, nada. Así que tu teoría, fuera. Por tanto, le dice Parménides a Heráclito, dice, por tanto, el movimiento no es más que pura apariencia. O sea, el otro le dijo a él que era ficción. Y este le dice al otro que es pura apariencia. Un engaño de los sentidos. O sea que aquí los sentidos engañaban y aquí engañan también. Pero uno dice que en un sentido, que en una parte, y el otro que en el proceso contrario. Las aporías de Zenón, como cosa interesante y curiosa, que siempre, además te dejan pensativo, la primera vez que las oyes, aunque seas pequeño, te dejan pensativo. Se llaman unos argumentos que se llaman aporías. Y esta en concreto era de un discípulo de Parménides, que era Zenón. Zenón de Elea, de la misma ciudad que Parménides. Discípulo de Parménides, intentan estas aporías reforzar la teoría de su maestro, pretendiendo demostrar que el movimiento es un absurdo. Es algo que no tiene sentido. Es un absurdo el movimiento. Dice, por ejemplo, si Aquiles, por poner el héroe mitológico rápido, veloz, quiere alcanzar a una tortuga. Claro, enseguida piensa, en 2 pasos lo habrá alcanzado. Aquiles casi nada. Quiere alcanzar una tortuga.
debe correr la distancia que hay desde Aquiles hasta la tortuga. Esa distancia llamémosla X. Aquiles, ¡pum! Salida, ya, se pone a correr. Mira que cómo discurre esta aporía. Dice, por ejemplo, debe recorrer la distancia AB o X, que es la que le separa de ella. Pero, para correr la distancia entera, debe recorrer antes la mitad. Ah, pues oiga, sí, tiene usted razón. Es decir, si este es el punto A y este es el punto B, y en el medio ponemos al punto C, toda esta distancia era la distancia X, AC será igual a X medios. Eso está claro. Y antes, la mitad de esta última. Es decir, antes ha tenido que recorrer la mitad de esta última. Bueno, o a lo mejor se referiría a esta segunda mitad. Va a dar lo mismo. Debería recorrer, antes de alcanzarla, sí, debería recorrer la mitad de esta última. ¿Ves? Esta mitad, CD, por ejemplo, CD sería igual a X cuarto. Dice, y antes, pues debería correr la mitad de lo que le queda. Es decir, X octavos. Y antes debería correr la mitad de lo que le queda. X 16avos. Y antes de atrapar a la tortuga, debería correr los X 32avos, y los X 64avos, y los X 128avos, y los X 250. O sea que siempre habría aquí una cantidad enorme, pero nunca sería igual a cero. Es decir, que la distancia fuera totalmente a X. En cuyo caso, esto también sería distinto para ellos de X. X partido por un número infinito, según ellos, teóricamente, hoy la matemática sí lo concede ya, y lo hace semejante e igual, pero ellos filosóficamente decían, no, siempre faltará un poquito. Oiga, pero ese poquito, no, porque luego tiene que recorrer la mitad de ese poquito que le falta. Y cuando haya recorrido esa mitad, todavía le quedará recorrer la mitad de esa mitad que le queda. Y así sucesivamente. Dice, claro. Dice, lo cual le llega a deducir que esos infinitos espacios cada vez más pequeños le impiden alcanzar un día a la tortuga. Y si parece que Aquiles se mueve y alcanza a la tortuga, eso solo es un engaño de los sentidos, dice Zenón, pues está en contradicción con la razón. Esta aporía es falsa, evidentemente menos mal. Aristóteles demostrará, y aquí viene la autoridad, Aristóteles demostrará que nunca un espacio puede estar dividido actualmente en infinitas partes. Y este actualmente lo pone en negrita y resaltado. Pero no significa hoy en día, en el 2000 tal en que estamos, no.
Aquí la palabra actualmente tiene otro sentido, que es en el momento, digo yo, en que está sucediendo la acción, en la que se actúa. En ese momento, el tiempo no puede estar partido en infinitesimos. Bueno, y ahora viene ya la teoría de Aristóteles. Yo creo que este vídeo ya nos ha supuesto un desgaste. Vamos a descansar un poco. Venga, hasta el siguiente.